país como el nuestro, acostumbrado a la resta y a la división, y con enormes dificultades para multiplicar y sumar, otro programa, dirá la gente, si ya tenemos tantos. Sin embargo, nuestra intención es ser un programa menos contra esto o aquello, más a favor de esto o aquello. No siempre lo mismo, porque vamos a invitar gente que no tiene cartel luminoso, no tiene reflectores, sin embargo está tratando de aprender a sumar y a multiplicar. Por eso le ponemos nexo, por eso se llama nexitud. Para el que no está bien familiarizado con el idioma, le diremos que el nexo es la argamasa, la unión, el material que liga, que confluye, que impulsa, que afirma. Un antiguo filósofo chino, Confucio, dijo: mejor que maldecir la oscuridad es preferible encender una vela. Nosotros vamos a tratar de encender no una vela, porque sería conformarse con poco, un reflector o tal vez un faro. Esa es la nexitud, la capacidad de encontrar en el otro lo que uno tiene de bueno en sí mismo, en vez de negarlo. Y aquí con Adrián Ruiz nos vamos a reunir semanalmente para traerles noticias del mundo invisible, de la gente que está creando y recreando, de la gente que está sumando y multiplicando. Tendremos 3 secciones. Una sociedad, se entiende, no podemos evitar hablar de la sociedad argentina. Otra sobre la creación. ¿Qué hacen los artistas cuando la marea viene flotando bajo y necesitamos remontarnos, salir del agujero? O como decía el grupo Virus, salir del agujero interior. Y finalmente los saberes. Saberes que abundan en la Argentina y que sin embargo no tienen prensa, porque no son mala noticia, son buena noticia. Y parece que hay un negocio arrollador con la mala noticia, porque parece que factura y da rating. A nosotros no nos preocupa el rating, aunque sí nos gustaría que nos viera y escuchara mucha gente. Así que aquí estamos, amasando el pan. En algún momento lo pondremos al horno, en algún momento lo compartiremos y lo disfrutaremos. Y con Adrián estamos apuntando a sumar, pero verdaderamente, no simbólicamente, prácticamente, generacionalmente. ¿No te parece? Sí. Este es un momento iniciático de nuestro programa, Nexitud. Estamos muy contentos de haberlo logrado. Hace tiempo que veníamos hablando del tema. Siempre estamos viendo, reclamándole a autoridades que no nos van a resolver los problemas, y queremos en concreto asumir, junto con muchos otros que lo están haciendo, tareas que están en la sociedad, tareas que están para hacer. Por eso hay unas reflexiones tuyas de un libro que dicen: somos la gente que estábamos esperando. Efectivamente, no hay en quién delegar. Somos nosotros los que tenemos que asumir, nosotros con muchos otros, asumir este desafío de gente que está haciendo, que no solo resiste, sino que está creando. Y creo que ese es el punto más importante para nosotros en este programa. Queremos que pase mucha gente por aquí, muchas experiencias. También queremos agradecer a la gente de Barricada TV, que generosamente nos ha cedido el espacio. Después vamos a pasar toda la lista de gente amiga que está hoy aquí. Pero en concreto queremos dar paso a la muestra de ejemplos concretos de gente que está haciendo y de la que nos sentimos identificados. No es solamente eso, sino también la posibilidad de salir de la dolorosa experiencia de lamentarnos todo el tiempo que no sucede esto, que no sucede aquello,
que nos engañaron, que nos traicionaron. Y por cierto, nosotros no vamos a organizar las actitudes del prójimo, sino que vamos a invitar con carácter federal, es decir, este no va a ser un programa porteño, exclusivamente porteño, sino que vamos a tener testimonios de gente que está haciendo cosas en distintos lugares de la Argentina. Y no necesariamente para ganar un premio, sino para demostrar que a algunos les puede ir bien afirmando la vida, afirmando el talento, afirmando conocimientos que algunos de ellos son centenarios, milenarios. Y vean lo siguiente, estamos en tiempos de bicentenario. Ya tuvimos un tiempo de bicentenario hace unos años, con varios millones de personas en la avenida 9 de Julio, al ritmo del rock and roll y del folclore y del tango, celebrando la vida y la posibilidad de salir de lo que yo llamé más temprano el agujero interior. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué los colores que nos rodean son los colores argentinos, gracias a una contribución del artista Mireya Baglietto? Porque estamos sintiendo que no puede ser que estemos siempre en el punto de partida o conformándonos con ser campeones morales. Cuando el país empezó, todo lo estudiamos en historia, lo descubrió Juan Díaz de Solís, que tuvo una desgracia, tuvo un accidente, se lo comieron unos indígenas. Nunca se pusieron en claro si fueron los charrúas o los guaraníes, pero se los comieron igual, después de matarlos, por supuesto. Estaría rico. Estaría rico, ¿vos decís? Debía estar rico, pero así fue el primer navegante, cómo terminó. El segundo navegante, don Pedro de Mendoza, que fue el primer fundador, vino enfermo. Era un señor que parece que tenía sífilis y cuando lo llevaban de vuelta a Europa para atenderlo se murió en alta mar. Y finalmente el fundador, Juan de Garay, no perdió la vida en el momento de fundar la ciudad de Buenos Aires, sino que la perdió yendo para Asunción, pero a mano de los querandíes. ¿Cómo se podía esperar que tres tipos a los que les salió mal dejaran una herencia de positivismo y de descubrimiento real, no trayendo la peor gente de Europa, sino trayendo la mejor gente de Europa y aprovechando la mejor gente de aquí, porque aquí también había pobladores? No descubrieron nada, fueron descubiertos, y de la historia de la conquista de América no vamos a hablar, porque ya lo conocemos. Simplemente vamos a viajar por la vida, vamos a viajar por la Argentina y vamos a viajar por el alma humana que quiere salir del agujero, y estamos empeñados en hacer un ciclo que nos permita practicar. Es como practicar alpinismo. Siempre uno tiene miedo de caerse al abismo, otros tienen miedo de llegar a la cumbre. Nosotros no tenemos miedo de nada, y por eso la nexitud es lo que nos convoca, y por favor, siéntanse convocados. Muy bien. Usted dice que hay que seguir, hay un bache acá. Vamos a ir al cierre de esta parte, vamos a presentar nuestra primer nota, después de un salto que hagamos. Vamos a presentar la primera nota con la primera experiencia que vas a presentar vos a continuación. Recientemente, un antropólogo diagnosticó que las metrópolis son los dinosaurios de esta época. No vamos a argumentar ni a favor ni en contra. Sabemos que estamos en una metrópolis, sabemos que estamos aquí y ahora, y sabemos que hay una cantidad de déficits enormes, especialmente de vinculación, de nexo, de conexión. Por eso nuestro espacio se llama Nexitud, el lugar del encuentro, la confluencia. Y lo construimos con diálogos, con encuentros, con visiones compartidas. Y para comenzar hoy tenemos con nosotros a Sacha. Sacha, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Nuestro invitado de hoy tiene una experiencia de contacto con la naturaleza muy estrecha
en un lugar llamado Tras la Sierra, y si no me equivoco se llama Cerro del Cóndor, con lo cual deduzco que hay un cerro y hay un cóndor. Sí, muchos cóndores. ¿Por qué no ayudamos a los televidentes a ubicarse en qué marco de referencia, sin entrar en la geografía compleja? Pero sabemos que Tras la Sierra se encuentra en la provincia de Córdoba. ¿Qué pasa en Cerro del Cóndor? ¿Cuál es tu experiencia allí? Bueno, básicamente yo nací en Capital, soy un joven que nació en la ciudad y en contramano de lo que en general sucede, me fui a vivir a la naturaleza, al campo. Ya por tercera generación, en realidad primero fue mi abuela, después fue mi madre y yo ya de grande decidí ir también. Tras la Sierra es un valle hermoso, donde suceden muchas cosas interesantes y Cerro del Cóndor está en un complejo volcánico que vendría a estar al fin del valle de Tras la Sierra, al norte de Mina Clavero, donde hay 5 volcanes y nosotros estamos en uno de esos volcanes que se llama el volcán Poca. Básicamente nosotros como familia compramos un campo, como muchas familias que tienen una tierra privada propia, pero lo que nos dimos cuenta, bueno, de a poco fuimos conociéndolo y dentro del campo encontramos que había un volcán y que había condoreras y que había bosques y que había muchas cosas que ameritaban su preservación. Y de alguna forma, como familia llegamos a la conclusión de que eso no nos pertenece, o nos pertenece dentro del derecho de propiedad privada, pero hay algo más que de alguna forma le pertenece a la sociedad. Y bueno, nuestro desafío es poder vivir de esa tierra y de alguna forma preservar eso que sabemos que es un bien común. Sacha, la primera curiosidad que aparece es si se trata de una experiencia solitaria. Bueno, básicamente es un proyecto familiar y hay otras experiencias con las cuales nosotros interactuamos, de las cuales nos enriquecemos y con las cuales tenemos relación. Básicamente el desafío nuestro es preservar ese lugar y a su vez hacerlo productivo. Nosotros creemos que la preservación viene de la mano de la producción y de la economía. Ese es un poco los ejes que como familia decidimos encarar. Por un lado preservar, por el otro lado producir y por el otro lado tener una economía digna de eso. En el interior, ¿no? Que sabemos que es difícil muchas veces. ¿Y eso significa plantaciones, recolección de hierbas? ¿Cómo es la dinámica local? Bueno, nosotros estamos haciendo una experiencia particular. En realidad el Valle de Tras la Sierra tiene su economía en general basada un poco en producciones locales, pero más que todo en el turismo, ¿no? Y nosotros, de alguna forma, nuestro camino es volver a vivir de la tierra. Así que, básicamente sí, plantamos. En una primera instancia lo que nos sucedió a nosotros es que estábamos muy limitados. Teníamos un campo muy grande y de condiciones excepcionales, pero no teníamos capital. Entonces, que es algo que le puede pasar a muchas personas que se van a vivir al interior. Entonces, y a su vez que teníamos mucha ignorancia. ¿Por qué? Porque yo nací en Capital, mi familia también. Entonces uno tiene muchos ideales, tiene muchos sueños, tiene muchas fantasías y también tiene intuiciones, pero después uno lo tiene que llevar a la realidad. Ya se encuentre Tras la Sierra, en Córdoba, o en la costanera norte, Sacha Laniado es un precursor, un pionero. Es un argentino que como joven, con capacidades y conocimientos, se ha propuesto
convertir su entorno en algo mejor, en algo que se pueda compartir y celebrar con los demás. Por supuesto tenemos más material con él y lo queremos compartir, pero queremos destacar que no es un pajarito perdido en medio de una bandada, sino que es parte de una cantidad notable de gente que ya sea en la periferia o ya sea en el interior, están construyendo puentes, que a su manera, siguiendo el concepto de la palabra, son pontífices, constructores de puentes. Es una manera de asumir que no todo está perdido y que hay mucho para ganar, pero esto no es una ruleta, esto no es un bingo, esto es la vida de nuestra generación y por eso continuamos con él. Retomamos nuestra conversación con Sacha y venimos a la capital. En Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, existe una reserva ecológica en la Costanera Sur, pero poco se sabe de otra reserva ecológica que está en la Costanera Norte, a la altura de la cancha de River Plate, frente al Río de la Plata, donde también está la ciudad universitaria. Eso más o menos se conoce, y más se conocen los antiguos carritos para ir a comer bifes, eso se conoce más. Pero en ángulo con todas esas realidades, hay otra realidad que se llama Velatropa, desconocida por la multitud, malentendida por otros y bien querida por unos cuantos. Entre esos unos cuantos está Sacha, y quisiéramos saber, Sacha, cómo llegaste a Velatropa y qué representa para vos. Bueno, llegué en un momento que vivía acá en Palermo y tenía alguna necesidad de contactarme con la naturaleza, quizás por mi historia, porque mi madre vive en el campo, pero necesitaba algún lugar donde mirar el horizonte. Y un día llegué en bicicleta, el lugar estaba completamente abandonado, era peligroso y bueno, empecé a ir a leer, a sentarme, o sea, quizás no me metía mucho, pero estaba ahí en el campus, que bueno, tiene, los que conocen sabrán que es muy bello, ¿no? Pero la situación era la verdad que era muy triste. Y bueno, en un momento conocí a una persona que empezó a hacer voluntariado ahí, que empezó a recuperar el lugar sin preguntarle a nadie, simplemente empezó. Había cosas que solucionar, no había nadie que se haga cargo y empezó a hacerlo. Y de repente los que lo veíamos, algunos huían despavoridos y otros dijimos, bueno, yo también puedo ayudar. Y ahí es que conocí. Hoy Velatropa es reconocida como una aldea ecológica. Si uno va a pasear por Velatropa en el ángulo entre la reserva ecológica y la ciudad universitaria, sigue el Club Universitario Buenos Aires al otro lado, se encuentra que no es el desierto de Sahara, es un lugar que tiene un avance de urbanización y de mejoramiento y que para algunos hoy representa una realidad cotidiana diferente a la que los porteños practican. ¿Qué es lo que pasa que la gente puede conocer si va de visita? Bueno, lo que van a encontrar es un parque muy bello, o sea, está lo que es el campus universitario, que realmente cada vez está más lindo, gracias a muchos voluntarios de todo el mundo que de forma anónima ponen su granito de arena. Y después está la reserva, así como dijiste, la reserva Costanera Norte, que sería la reserva de Ciudad Universitaria, que también es un parque, para mí, uno de los parques más lindos que tiene la ciudad hoy en día. Pero lo que ocurre también, yo lo digo como paseante por el lugar, que yendo a Velatropa me encuentro con un vivero, me encuentro con huertos, me encuentro con gente trabajando la tierra, y eso representa culturalmente una variación de lo que habitualmente se hace en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se vivencia ese protagonismo?
Y básicamente de forma participativa. O sea, la propuesta de Velatropa es una propuesta participativa. A diferencia de un parque convencional, uno llega a un parque convencional y es un espectador, como puede ser en la televisión. Esto sería más parecido a Internet, te permite interactuar. De alguna forma nosotros lo que entendimos, después de muchos años ya, ¿no? Es que en realidad los espacios públicos nos pertenecen como ciudadanos, como argentinos, como habitantes del mundo, pero nos pertenecen a todos y que como obviamente hay gente responsable de esos espacios, hasta que administra fondos y todo, pero en el caso de que no cumpla las expectativas como ciudadano que uno espera, uno siempre tiene la posibilidad de hacer una contribución a la sociedad directa. Velatropa un poco lo que invita es a eso. Yo como joven, que tengo ciertos ideales y tengo ciertas aspiraciones para un mundo mejor, me encontré con una situación que para mí no era aceptable, que es que en un mundo de crisis ambiental total y donde la ciencia ya se ha promulgado en numerosas veces diciéndonos que tenemos que de alguna forma empezar a tomar conciencia y a cambiar ciertos hábitos, nosotros nos encontramos con un campus abandonado y con una reserva donde se cazaban pájaros, donde se tiraba basura. Entonces quedaban distintas opciones. Algunos hubiesen hecho un reclamo quizás. Nosotros simplemente tomamos un camino que en realidad es más fácil, que es, ves una basura que no te gusta, bueno, levantala. Ves una actividad, ves a alguien cazando un pájaro, bueno, ¿cómo poder hacer para que eso no suceda, ¿no? Y esa acción directa, eso es un poco lo que Velatropa representa para mí. Es la participación, participar. ¿Y de dónde llegan los jóvenes que participan en ese voluntariado? Llegan de distintos lugares. Por un lado, Velatropa de alguna forma se organiza para recibir y de alguna forma plantea actividades concretas, pero la realidad es que el predio está abierto a las 24 horas. Entonces, los jóvenes pueden llegar por distintas vías, o pueden llegar directamente paseando, como un día llegué yo de casualidad, pueden llegar porque estudian, o pueden llegar porque se contactaron por Facebook. Yo creo que lo más interesante es que de ese predio en particular sería que los propios universitarios se apropien de su campus y que realmente participen de su campus. Participar, ¿qué significa para mí? En un ámbito universitario donde hay que desarrollar otro paradigma, bueno, propuestas superadoras. Eso es lo que hoy el campus necesita. Hoy la parte ambiental está bastante bien, hay mucha capacidad de acción voluntaria. La verdad que el Velatropa como Ecoaldea nunca recibió fondos de ningún tipo, no necesita y no depende de eso. Y el potencial es gigante. Nuestro sueño es que Ciudad Universitaria sea una ecociudad universitaria, que sea un ejemplo de ciudad, que sea un prototipo, por lo menos un prototipo más ético, donde se experimenten posibilidades alternativas ante lo que estamos viviendo. En distintos aspectos estamos en crisis. Pero da un poco la impresión que cierta prensa sensacionalista no le ha hecho ningún favor a Velatropa perfilándola como una aldea hippie. ¿Hay algo de eso? Y sí. Digo si hay algo de eso porque los hippies últimamente se interpreta como sinónimo de reviente y drogadicción y todas esas travesuras. Ahora bien, habiendo visitado Velatropa, uno se da cuenta que hay gente que está apostando su vida ahí. Estamos poniendo lo más que podemos, tenemos nuestras limitaciones y a su vez tenemos nuestras necesidades personales, emocionales y económicas también.
y tampoco recibimos mucha capacitación y mucha guía. Lo de los hippies, igual vos lo sabés más que yo, que en realidad quizás eran gente muy activa y para un mundo mejor, la generación tuya, y bueno, eso será una interpretación de cada uno. Nosotros lo que queremos, o por lo menos yo, esto ya sería, queremos dar lo mejor que podamos, y bueno, y somos jóvenes que tenemos que aprender a hacerlo mejor. Hay que aprender mucho y mejorar. Una curiosidad que tengo es la siguiente. ¿Qué porcentaje de los 30.000 estudiantes que se estima están en la ciudad universitaria toman en cuenta la existencia de Velatropa más allá de lo que van a estudiar? Muy pocos, pero bueno, aclarando un poco lo que vos dijiste de los medios de comunicación y todo, nosotros lo que nos pasó es que básicamente nosotros no teníamos mucho que comunicar. Llegamos a un basural, teníamos 2 manos, después 4 manos, 6 manos, y de a poco se fue recuperando ese predio, pero en ningún momento fue nuestra intención salir tampoco es en este momento, salir a decir que tenemos una verdad, que no, solamente tenemos ganas de hacerlo mejor. Y sabemos que hay una necesidad concreta, que es la aplicación del desarrollo sustentable. Sabemos que hay gente que administra fondos que tendrán que ser aplicados para eso, para la experimentación y todo. Ni siquiera estamos reclamando eso. Solamente estamos haciendo el intento en base a nuestras posibilidades concretas. La realidad es que en 9 años de que hay una ecoaldea en Ciudad Universitaria, nadie se acercó a darnos una pala de parte de ninguna autoridad, nadie se acercó a asesorarnos, y los medios hacen una interpretación desde afuera. Quizás nuestra deuda con la sociedad es generar un discurso propio, poder comunicar desde adentro de lo que estamos proponiendo y lo que se está haciendo, y bueno, y un poco eso es el objetivo quizás de este tiempo que se viene, poder comunicar uno mismo, porque la interpretación de los medios muchas veces es entendible, de mi parte es entendible que no se pueda transmitir lo que se está intentando por una falta propia, ¿no?, de comunicación, y mismo para nosotros es algo nuevo también. Es un viaje de descubrimiento. Es un viaje de descubrimiento. Bien. Por lo que Sacha nos ha contado, estamos en condiciones de decir que la realidad está ahí, de puertas abiertas, frente al Río de la Plata, que tampoco es una experiencia común para los porteños. Quedan invitados de ir a la Reserva Ecológica, de visitar Velatropa y de recorrer la región, que queda a pocos pasos del centro de la ciudad, pero que queda absolutamente dentro de nuestra vida cotidiana. Tras 200 años de extracción y consumo voraz, los combustibles fósiles baratos y de fácil acceso han alcanzado su techo productivo. Las empresas y gobiernos continúan apostando por los hidrocarburos como principal fuente de energía, explotando ahora yacimientos conocidos como no convencionales. Una de las técnicas empleadas para extraerlos se denomina fracking o fractura hidráulica. Pero, ¿qué es el fracking? Para liberar el gas o el petróleo se perfora hasta la formación geológica que los contiene y se inyecta agua a alta presión, mezclada con productos químicos y arena. Esto provoca que fluyan a la superficie y puedan ser extraídos. El problema que acarrea esta técnica es el impacto socioambiental que puede traducirse directamente en aumento de la actividad sísmica, mayores emisiones de gases de efecto invernadero, gran ocupación territorial, contaminación del aire con sustancias de alta toxicidad, contaminación del agua superficial y subterránea. El agua es un bien escaso y no renovable.
El fracking no solo consume millones de litros, sino que además el uso de químicos altamente tóxicos pone en riesgo las aguas subterráneas y superficiales, ya sea por fugas hacia la superficie, por derrames durante su manipulación o por incorrecta disposición de líquidos residuales. Entonces, ¿estamos dispuestos a obtener energía a cualquier precio? En Argentina la producción de petróleo y gas convencional ya alcanzó su pico productivo. La búsqueda de más hidrocarburos está extendiendo la frontera extractiva a todo el territorio nacional. El objetivo a largo plazo de YPF y las empresas transnacionales apunta a la exportación de los hidrocarburos obtenidos a través del fracking. Pero, ¿a quién beneficia esta técnica nociva, cara y contaminante? Según estimaciones del gobierno de Estados Unidos, Argentina tiene un gran potencial en gas y petróleo de yacimientos no convencionales. De hecho, el fracking ya se está practicando en el país desde hace 2 años. En Neuquén se fracturó en la Reserva Provincial Aucamahuida y en comunidades mapuche como Ñelaicó, violando la legislación indígena y su derecho a consulta previa. También se está implementando en Río Negro, en zonas de chacras dedicadas a la fruticultura, en Chubut, en las cercanías de Comodoro Rivadavia y en Las Heras, provincia de Santa Cruz. Además, se pretende comenzar a explorar en provincias sin antecedentes de explotación de hidrocarburos. Los riesgos del fracking están poniendo en guardia a poblaciones de todo el planeta. Gracias a la presión popular, ya se prohibió en países como Francia y Bulgaria y se están extendiendo moratorias en diversos puntos del mundo. En Argentina, varios movimientos populares están trabajando en proyectos similares tanto en municipios como a nivel provincial e incluso en el ámbito nacional. Informándonos y organizándonos, podemos lograr que Argentina sea un país libre de fracking. Otras maneras de obtener energía son posibles. Es hora de apostar por el uso de energías limpias y renovables. Y más aún, de discutir cómo y para qué generamos energía. Luchemos por el cambio. Paremos el fracking. Conocimos a Silvana Sosto, era una adolescente que buscaba su lugar en la vida. Fue en un ámbito muy singular que se llamó Multiversidad de Buenos Aires, donde había mucha gente como ella, y eran tiempos de dictadura y de paranoia y de palabras a medias. Pasaron los años y un día pasé por la librería clásica y moderna y vi un cartel con su foto y descubrí que se había convertido en otra persona. Bienvenida al programa, Silvana. Muchas gracias. Bienvenida. Bien. Sí, suele ocurrir, en invierno me pasa siempre. ¿Dónde se produjo la transición? Es decir, ¿dónde encontraste la ventanita o la puerta o la grieta que te llevó a hacer lo que estás haciendo ahora? Yo creo que en el momento que nosotros nos conocimos, estaba como en un break en donde quería hacer otra cosa. Nosotros nos conocimos cuando yo tenía 13 y mi intención era hacer publicidad. Mirá vos. Pero cuando era chica tuve una formación musical que a partir de los 15, 16 volví a como desenterrar, digamos. Sí, Fue algo sí. que había dejado muy atrás. ¿Y cómo llegaste a tu primera presentación pública? Porque una cosa es la música que uno puede hacer en el comedor de su casa, o en su dormitorio, o en la terraza, o en la playa durante las vacaciones, pero lo convertiste en una profesión. Sí, es verdad. Bueno, te digo, mi formación de chica incluía presentaciones. O sea, de chica ya tuve ¿cómo se dice? El bautismo de fuego. El bautismo, la dinámica de
había algo que se llamaba noviembres musicales, que eran intercambios colegiales. Yo estaba en un coro, tenía un trío de guitarras y tocábamos un montón, había vivos, mucho tiempo. Luego, cuando dije, bueno, quiero cantar, yo tenía mi primer amor, mi primer novio, que se llamaba Willy González, que ahora hace folclore, es un bajista increíble. En esa época hacía jazz. Y yo estaba conectada con un montón de gente, había una movida muy grande en el oeste de músicos. De hecho, está lleno el oeste de músicos. Todo el tiempo había conciertos, recitales. Y ahí me acuerdo que me dijeron, el hermano de Pablo Anzolavere y Javier González tenían una presentación en un teatro de La Boca, en el Teatro de la Ribera, y me ofrecieron cantar. Yo ya venía estudiando canto. Empecé a los 15 con Andrea González. Y me ofrecieron cantar, me acuerdo que cantamos ahí en el Teatro de la Ribera un tema de Fito Páez. Yo le copié los coros a Fabiana perfectos. Bien. Y luego después me llamaron para hacer coros en una banda que se llamaba Aide Sin Saxo, en los 80, que hacíamos funky. Después hice coros en una banda, a Daniel Arauz y los Triciclos Clos, que hacían un rock and roll así muy furioso, deforme, con números metidos en el medio, de golpe salían desnudos cantando, fue una época muy rebelde, con muñequeras y cosas, desnudos cantaban así, era muy divertido. Y yo hacía unos coros muy deformes también ahí, ya que estábamos. Hice coros en una banda que se llamaba La Liga Latina, era salsa eso. O sea, hasta que llegué a decir, a ver qué quiero hacer yo, pasó mucho tiempo. Cuando vos viste eso de bolerones, en clásica y moderna, tampoco me había metido con mi material, que venía componiendo hace bastante, pero ahí ya ya me puse como en primer lugar, por lo menos. Y para empezar a administrar tu música, ¿con qué podríamos empezar? ¿Ahora? Ahora, claro. Ahora, por ejemplo, no te vas a salvar de eso. No, ¿sabés qué? Estuve escuchando el programa y vi que estás hablando de Tras la Sierra, y yo tengo una canción que hice en Tras la Sierra, que podría cantarte. ¿Cómo no? Bueno, ahí va. Late en secreto la rueda ancestral, duerme la tarde una vez más. Fiebre y misterio me satinan la piel, siento mis huesos debatiéndose despacio, lejos de todo mi presencia está llegando, se queda, se va. Dentro de un hueco respira mi voz, desprende algas y sudor. Vi corazoncitos que corrían
esperan, que buscan su lugar para estallar dentro de un hueco. Mi presencia está llegando, se queda, se va. Silvana, llega un momento donde la música deja de ser algo vocacional y se convierte en una profesión y te lleva a pequeños lugares a cantar sola y después ahora con una banda. ¿Cómo fuiste viviendo la transición? ¿Cómo se fueron presentando las cosas? Así uno termina grabando discos y algo que no hace al principio ni sueña al principio. ¿Cómo se fue configurando? Con paciencia. ¿Con paciencia? Con mucha paciencia y mucho amor y mucho trabajo, porque la idea del disco, o sea, imagínate, apenas empecé a tener temas, ya quería tener el disco. Y por suerte no lo tuve enseguida, porque tuve tiempo de madurar, de madurar las cosas en mi cabeza y de armar una banda. Tuve como varios intentos también con banda, y de armar una banda alineada con la música que yo hago, con músicos que estén verdaderamente contentos con lo que están haciendo, que eso es muy lindo. Entonces, a veces igual suelo andar sola, sin músicos. Es como, bueno, esta vez va con banda, dale, vamos con todo. Una vez que se armó la banda, que fue recién en el 2013, estuvo el proyecto como listo para grabar en el 2014, un año después, ya teniendo todo el material listo y todo, Dimos muchas vueltas. Bueno, te voy a pedir alguna otra canción, pero esto después de una pausa. Tierra
Nuestro criterio para hacer Nexitud no es farandulesco. Hay gente que goza mucho haciéndolo, no tenemos nada en contra. Lo nuestro es un poco más convivencial, más íntimo. Y en esa medida hoy hemos tenido a Sacha Laniado hablando de sus experiencias tras la sierra y en Velatropa, en la Costanera Norte, y estábamos compartiendo la música de Silvana Sosto. Y te voy a pedir que nos ayudes a navegar tus aguas. Dale. Te voy a hacer una canción que no está en el disco, que se llama Salida al Mar, el disco, que es muy, muy bonito. Yo estoy con la guitarrita haciendo canciones chiquitas, la banda suena divina. Esta canción, ya te digo, no está en el disco porque es nueva, se llama Estrellita de la Tarde. Estrellita de la tarde, en los brazos de mi amado, siento tu brillo temprano, cuando mi corazón arde. En los brazos de mi amado, la creciente noche eleva, esa luz que tu alma lleva, cuando yo estoy a su lado. Siento tu brillo temprano, musa suelta su bretel, y yo me pierdo con él, que me lleva de su mano. Ah, estrella de la tarde, ah, estrella está dormida, ah, estrella de la tarde, cuando mi corazón arde, enredada entre su piel, en sus caricias de hiel, estrellita de la tarde, estrellita de la tarde, estrellita de la tarde. Silvana Sosto en el debut de nuestro programa Nexitud. Un lugar de encuentro. De aquí a una semana estaremos juntos nuevamente. Gracias.